Hola, mi nombre es Mauricio Durán y disfruto mucho de acompañarte. Acompañarte es una comunidad en donde trabajamos diferentes aspectos, por ejemplo, el aprendizaje, el arte, el aprendizaje colaborativo, el trabajo con sentimientos y necesidades humanas, trabajo y situaciones laborales, relaciones de pareja, relaciones interpersonales, cómo vivimos la niñez en el pasado, cómo la vivimos y la traemos y la revivimos con situaciones emocionales complejas en el presente, cómo vivimos la niñez acompañando el día de hoy a pequeños, a pequeñas, porque somos personas cuidadoras, ya sea como docentes, como madres, como padres, como tías, como abuelas, etcétera. ¿Nos acompañas a conocer de estos temas? ¿Qué es el clown? ¿Qué es un mimo y cuál sería la diferencia con el clown? ¿Qué es un bufón? ¿Qué relación tiene el bufón con la crítica social? ¿Por qué es importante el cuidado de las personas desde el humor del clown? ¿Qué cambios se ven en los procesos de las personas que han tomado un taller de clown? ¿Qué le mueve a nuestro invitado a dedicarse al clown? El día de hoy tenemos un especial en Acompañarte Clown, promover el humor desde la empatía y la vulnerabilidad. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos vean o nos estén escuchando. El día de hoy tenemos un invitado muy especial en Acompañarte. Me siento muy contento, emocionado, alegre de poder platicar con él. Eh, lo voy a presentar sin más para empezar a dialogar. Asis Wall es director y clown mexicano, nació en la Ciudad de México, graduado del Ringling Bros. And Barnum and Bailey Clown College y ha completado su carrera con técnica Lecoq en clases magistrales con Marcel Marceau, en la École du Cirque Spas Catastrophe en Bruselas, Bélgica. Es discípulo del artista laureado del circo ruso Anatoly Lukachuk, así como de Tatiana y Yuri Velov. Ha participado en el espectáculo más grande del mundo, Ringling Bros. And Barnum and Bailey Circus en México, Estados Unidos y Canadá, y fue colaborador en la creación del proyecto Circo del Mundo de Cirque du Soleil en México. Es fundador y director de la compañía Cumbre Clown, con la que ha creado una decena de espectáculos en 2014. Fundó el Refugio Cultural Casa del Tonto, que es un espacio de residencias, creación y asesoramiento de clowns en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Es docente, ha realizado giras internacionales por distintos países impartiendo talleres y presentando sus espectáculos y además ha creado y dirigido también de su propia autoría Yo Sin Ti en 2006, La Bola Risa 2008, Humor en Cubos 2011, Otto 2013, Travesías 2017 y en 2018 el estreno de El Bestiario del Gesto. Así es de que esto fue parte del Festival Internacional Cervantino. Así es de que, bueno, pues, ¿qué más podemos decir? Una presentación larga y primero que nada, pues, mil gracias por estar con nosotros, con nosotras en estos espacios de acompañarte, Asis. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. La semblanza esa pues, la hice hace muchos años, llega hasta al 2018, pero bueno, yo básicamente soy un profesional de la comedia del clown y pues yo creo que en estos terrenos de la comedia lo que importa es más lo que se hace que lo que se estudia, ¿sí? Los referentes son interesantes, pero más valioso es el camino que uno va construyendo. Por supuesto. Asis, cuéntanos, mira, generalmente al inicio de estas entrevistas me interesa como empezar a conectar con la persona invitada y ver qué es lo que te ha llevado justamente a ti a trabajar el clown desde esta mirada. Hay un trabajo que hicimos en el doctorado en donde retomamos varias cosas de las propuestas que tienes tú, que tiene Jesús Díaz, que tiene una mirada más vinculada con la empatía, con el cuidado de las personas desde el clown. ¿Qué fue lo que te llevó a trabajar el clown desde esta mirada, Asis? Pues yo creo que estar en un estado vulnerable, principalmente, en varios estados vulnerables en diferentes momentos de la vida. Creo que en la niñez tiene que ver con la niñez también, que yo tenía, pues, estábamos bastante solos en casa, los hermanos y yo, porque los padres se iban a trabajar. Y yo me acuerdo desde la primera infancia, o sea, muy joven, muy chico, a los
5 años, 6 años, ya me recibían los vecinos en su casa porque me hacía el gracioso. Decían que venga ese niño y se quede con nosotros porque es muy simpático. O sea, me gustaba hacer gracias y me enteré que eso me abría puertas de las casas de los vecinos y de la gente y que la gente me recibía con mucho gusto pues, porque hacía muchas gracias, ¿no? Hacía chistosadas y bueno, pues estaba como, en realidad también había una carencia afectiva, pero bueno, se llenaba gracias a eso, ¿no? O sea, sí, mis padres fueron siempre muy cariñosos, pero estaban ausentes por las circunstancias laborales y todo eso, ¿no? Eso fue como uno de los momentos que más lejanos que recuerdo, o sea, lo más incipiente, porque después, a lo largo de los años, ya siendo un payaso profesional, me di cuenta de que estaba haciendo lo mismo. Estaba buscando ser aceptado y querido a través del lenguaje del humor, conectando pues a través de esto que es indiscutiblemente este, empático, ¿no? Requiere empatía, requiere entender cómo se siente la humanidad, la gente, para poder conectar en ese, en ese tenor, en esa tesitura de las emociones. Entonces ese fue un primer momento que es muy importante porque sí fue muy determinante. Este, Mi relación con el humor empezó desde esa primera infancia porque enfrente de el condominio en el que crecí había un terreno baldío donde desde que tengo memoria se ponía una carpa y mis hermanos me llevaban de las manos a meternos a la carpa del circo al terreno baldío porque era el que estaba enfrente del condominio y era donde jugábamos. Entonces, pues no quedaba otra más que nos dejaran entrar siempre. Pues éramos los niños de ahí. Así que éramos como, no éramos los niños del circo, pero sí éramos los niños del terreno, ¿no? Así que no. Y cada año venía ese circo y eso sembró en mí, pues, el deseo de hacer, me enamoro del circo, me enamoro del ambiente, del acerrín, pues, del ambiente de la carpa, ¿no? Ya, pues, más adelante se fueron presentándose otras cosas. Otro factor muy importante, hubieron dos. Uno ya como a los 13 años, que es, pues que me tuve una mala experiencia con los payasos de un circo en el estacionamiento del Estadio Azteca, siendo yo un adolescente de 13 años, porque pues me expusieron, me subieron a un camello, o sea, yo no quería pasar y pidieron un niño, me pasaron y me subieron a un camello, me aseguraron, me dieron vueltas alrededor de la pista y quedé volando alrededor en el aire, pues, jalaron pues el seguro, que es una cuerda con una polea, y yo quedé volando. Y el gran chiste de los payasos era atrapar a los pantalones del niño y jalarlo y bajarle los pantalones. Y pues fue algo para mí muy vergonzoso porque además, como lo he platicado ya, no traía calzones ese día, no tenía calzones limpios, ¿no? Y a eso se aúna que venía una niña que me gustaba mucho, que fue para mí muy vergonzoso. La gente se rió mucho, pero para mí fue algo muy lamentable, muy decepcionante respecto a cómo, cómo trabajas como humorista, ¿no? O sea, tal vez desde en esa edad no sabía yo profesionalmente, pero sí lo que entendí es que así no era, ¿no? Que no somos, pues que tienes que tener cuidado porque puedes lastimar, herir, transgredir de una manera muy negativa a un espectador y eso no se vale, ¿no? Me parece que eso ahora se llama abuso infantil, antes a lo mejor hasta mis papás dijeron que bien, que bien, que simpático, ¿no? Les pareció muy simpático. En fin. Y la última que te puedo contar es que el 11 de enero del año 92, cuando tenía yo 20 años, tuve un accidente en una moto que provocó 13 fracturas en una pierna expuestas. Eso accidente me llevó a inmovilizarme durante unos meses y a estar en un hospital, cirugía tras cirugía, en el pabellón de infecciones óseas. Y pues me tocó convivir con mucha gente que no tenía la misma suerte que yo, porque las infecciones de huesos pues, son terribles, ¿no? En casi todos los países se amputan los miembros si tienes una infección de huesos.
Yo afortunadamente tuve mucha suerte y no se infectaron mis huesos, pero sí tuve un proceso de reconstrucción más o menos largo. Entonces, ese periodo de tiempo de estar en el hospital, pues me tuve que, pues yo tenía buen ánimo, eso me ayudó a recuperarme, pero ese ánimo me ayudó a compartir con la gente, o sea, empatizar con las personas que estaban pasando por situaciones parecidas, ¿no? Perdón, voy a bajar el volumen a esto. Adelante, adelante. Entonces, esa es una tercera situación que me hizo sensibilizarme mucho al sufrimiento de las personas que estaban ahí y que nunca se me olvidó, ¿no? Ya después de eso, como payaso, ya me formé, ya, digamos, este, me tocó estar también en Bosnia, me tocó estar después en Croacia, cuando habían, después de un tiempo había pasado la guerra, ¿no? Y la gente estaba en estado de duelo. Yo ya era un payaso que sabía hacer cosas. Había llegado ahí a través de la Mama, que era la creadora del teatro Off-Broadway de Nueva York. Ella nos recibió en Spoleto y nos consiguió una gira pues por esos lugares que estaban como, que necesitaban solidaridad, y ahí nos tocó conocer otro tipo de sufrimiento. Este, y todas esas cosas, eso, bueno, estar en esos, yo recuerdo que, por ejemplo, en Dubrovnik la gente tenía un estado emocional como de luto. Empezaban a llegar turistas, ellos reconstruyendo la ciudad, tratando de empezar a estimular la economía a pesar del duelo, y sí percibías que la gente, que la sociedad en general vivía con una, pues en principio en silencio, ¿no? Se hablaban ellos como en voz baja, casi susurrándose, se decían las cosas. A los turistas pues nos atendían, pero no, estaban tristes, era una sociedad triste. Tuvimos unas funciones, y una de esas funciones fue en unos edificios afuera del centro de la ciudad. La ciudad es una ciudad amurallada, y desde fuera de esa ciudad, ese es el centro está amurallado, que es la ciudad antigua, y fuera del centro, ya en la carretera, habían unos multifamiliares donde habían crecido muchos niños en refugios abajo de los edificios. Nos tocó ir a dar una función ahí. Yo recuerdo haber llegado a un templete, haz de cuenta, en unos edificios como los de Tlatelolco, para que se los puedan imaginar, algo así de grande. Ujú. Y de pronto empiezan a aparecer niños y niños y niños, y 100 niños y 200 niños, o sea, niños, pero cientos de niños, así, cientos. Después era una masa de niños, como si estuvieras así en la Plaza de la Revolución, ¿no? Como este monumento de la Revolución, así de lleno, en la Plaza de Tlatelolco, lleno de niños. Además, me acuerdo muy bien que eran niños con el pelo blanco, así muy caucásicos, ¿no? Muy rubios. Ujú. Dimos una función y éramos, pues era una apoteosis para ellos. O sea, éramos un fenómeno, era como si hubiera llegado Michael Jackson. Claro. Y la función, pues, al darnos cuenta de toda esta situación, pues pusimos todo el corazón, toda la energía que se pudo. Terminamos agotados, duró la función más de lo normal, y para descansar tuvimos que prácticamente salir de ahí porque los niños se nos empezaron a acercar. Y no, pues tuvimos que salir, dejar las cosas e irnos, subirnos a la camioneta, y irnos en la camioneta por la carretera, unos 5 kilómetros, y pararnos a descansar. Después regresamos por las cosas, pero antes de regresar, donde nos detuvimos a descansar, de pronto llegan, ahí estábamos respirando, como retomando fuerzas, y de pronto llega un niño en una bicicleta y nos dice, pues en su idioma, que no sé qué, nos reclama que no estuviéramos allá, y le grita a otro niño a 100 metros, aquí están, ¿no? Y otro niño le grita a otro a 100 metros, aquí están, y así como se habían puesto, cada 100 metros se puso un niño en bicicleta para darse la información de dónde estábamos, ¿no? Entonces nosotros dijimos, ahora regresamos, nada más estábamos descansando. Y ya regresamos, y cuando regresamos al lugar, al lugar de la carretera donde estaban estos edificios, los niños están
bloqueando la carretera, pero así, una gran parte de la carretera, muchos niños. Y se toman de las manos y cuando ven pasa que viene el carro, levantan las manos y gritan todos, ¡ah! Para que se detuviera el carro, que obviamente se iba a detener, la camioneta, ¿no? Entonces, mira, no es, es una historia muy impresionante que solo viviéndola se puede entender algo tan fuerte, porque esos niños habían crecido escondidos para salvar la vida, muchos huérfanos, era como la niñez del país que estaba protegida y cuidada ahí, ¿no? Para Claro. salvarse. Ya había pasado la guerra, pero ellos seguían viviendo ahí, también eran lugares de cuidados. Bueno, pues para no hacerte el cuento largo, nos quedamos ahí 6 horas mientras los niños solos se formaron y se organizaron para solo tocarnos la cara y la nariz. Y la cara. Y lo único que querían todos esos cientos de niños que ya rebasaban los miles, o sea, probablemente eran 3,000 niños, ¿no? Nos tocaban la nariz, la cara, así. Y, y ya se iba uno y llegaba otro y te tocaba. Nos veían como si fuéramos de veras extraterrestres, ¿no? Y querían ver si nos tocaban. Tener Entonces, compañía. pues sí, y esta experiencia, pues también es una cosa que nos marca, a mí en lo personal me marca como, pues, como el sentido del valor de la vida, ¿no? De la importancia de lo fundamental, de lo esencial, este, empatizas con el dolor, empatizas con el sufrimiento y empatizas también con la fuerza de superación y de la fuerza para seguir, pues no solamente de la gente accidentada, sino pues de toda esta generación de niños y de gentes que los cuidaron. Este, no te das cuenta, nosotros nunca hemos vivido una guerra, no tenemos ni idea, ¿no? Ni idea, o sea, vemos películas de Hollywood, no tenemos idea del sufrimiento. Decía Ikram Antaki, una filósofa, me parece que polaca o de origen judío, ella decía, postulaba que a veces en México pareciera que no se respeta la vida, cuando se te cierran los peceros y no se cuidan las cosas y se maltrata la ciudad, o sea, como muchas cosas que han tardado en pasar, en ocurrir, pero ella postulaba que cuando un país no pasa por las guerras, pues es muy difícil que madure porque no conoce el dolor. Y decía ella, es que México en realidad no ha conocido esa dimensión del dolor de la guerra y por eso seguimos como perros y gatos, ¿no? En lugar de ayudarnos y decir, ya, en Europa dejaron de pelearse. Dijeron, después de las guerras, dijeron, ya vamos a hacer, construyamos una ciudad bonita, ¿no? Es Si un no podemos, proceso muy perdón, importante, es un proceso muy importante el ponernos en contacto con la parte de mayor vulnerabilidad para poder sanar y avanzar, ¿no? De alguna forma. completamente hacernos conscientes. Primero, tener consciente permanentemente que somos eh, seres impermanentes, ¿no? O sea, que no estamos aquí para siempre. La gente no se da cuenta ni se lo cuestiona hasta que es vieja o que se enferma. Pero Claro. hay algo que te da un estado de conciencia distinto cuando te das cuenta de que te vas a morir, o sea, lo sabes claramente, no es una especulación, es una realidad, o sea, todos nos vamos a morir, pero no lo vemos como una realidad, lo vemos como algo muy lejano. Y estas experiencias lo que hacen, pues, es tocarlo, palpar la posibilidad de morir o de ver morir, ¿no? Y eso, Definitivamente. pues, obviamente te conecta con un amor a la vida distinto, ¿no? Con un respeto a la vida y a las personas, ¿no? Este, para hacer este trabajo de humor, pues la gente cree que hay que saber ser un virtuoso en muchas cosas, no sé qué, y aprenden, o sea, sí hay que aprender muchas cosas, pero no se trata de eso, se trata de aprender emocionalmente cómo acercarte a las personas, cómo encontrar un vínculo humano
como, Conectar con la gente a final de cuentas. Te voy a interrumpir tantito, Asis. Estamos hablando con Asis Wall. Recuerden que el espacio que buscamos generar en Acompañarte es invitar a personas especializadas en diferentes áreas. Y si algo de lo que está compartiendo en este momento, Asis, conecta contigo, que le estás escuchando, le estás viendo, recordarles que le pueden contactar, le pueden encontrar a través de Facebook, a través de Instagram como Asiswal con Z. Vamos a poner una viñeta y vamos a poner los datos para que le puedan contactar y también le pueden contactar o encontrar información sobre Asis en su página que es asiswal.com. También les invitamos obviamente a las redes sociales de Acompañarte. Estamos en Facebook, en TikTok, en YouTube, tenemos un blog, tenemos Instagram y Twitter y también tenemos un WhatsApp que es el más 52 1 55 30 41 28 87 y aprovechar para invitarles al especial de octubre que es erradicar la violencia a propósito del Día Mundial de la No Violencia. Así, nos estás hablando estamos entrando a hablar del humor, pero conectas, tu historia de vida la conectas mucho desde la vulnerabilidad, estás hablando de la importancia del cuidado de las personas a partir de tu experiencia que tuviste con estos payasos a los 13 años en el Estadio Azteca, que al final te hicieron sentir vergüenza delante de la gente, reírse de ti, pero a costa de ti, no promover la risa desde un espacio de seguridad. También nos hablas de la experiencia de Bosnia, de estar en contacto con niños, con la gente que ha pasado por procesos de duelos muy importantes. Desde esta perspectiva de la vulnerabilidad, del humor que trasciende solamente la risa por generar la risa, ¿para ti qué es el clown, Asis? pues lo he dicho muchas veces, para mí el clown es el lenguaje del corazón. En eso, digamos, a eso se reduce mi reflexión, ¿no? Mm. Digo, sirve para muchas cosas, tiene que hacer reír, por supuesto, pero yo creo que en medida de que polarizas la tragedia, puedes eh, ver la iluminación en la parte contraria, ¿no? Entonces, ahí tenemos el gran ejemplo de Chaplin, que lo que hace es mostrarnos cosas realmente trágicas, ¿no? Y nos reímos a través, nos reímos un poco de eso, pero también lo ve con cierto optimismo, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que la vida es compleja, que hay que tener siempre una actitud optimista frente a las cosas, eh, y creo que el clown, pues, se centra mucho en un trabajo que, pues, que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con la parte que a veces la gente olvida, este, porque vivimos en una sociedad de consumo donde lo que nos motiva es nacer, crecer, reproducirnos, morirnos y además tener un estatus principalmente. Y en eso de tener un estatus, pues, somos víctimas de un sistema de consumo que es depredador y que pues a veces nos hace olvidar a la gente, se hace olvidar a la gente de sí misma en virtud de tener pues, cosas, de construir cosas materiales, ¿no? Y en ese sentido, pues hay personas que ya tienen reflexiones muy importantes como Pepe Mujica, ¿no? Que dice, bueno, pues es que lo importante es que valores el tiempo, porque la vida es breve, no te das cuenta, pero la vida se va muy rápido. Y si te la vas a pasar queriendo comprarte tu casa y tu coche y tus cosas nada más, y si lo principal es entrar en esta vorágine, como de selva para ganar y pasar sobre quien sea y robarte lo que sea y subirte y treparte a donde sea para obtener lo que quieres, pues se te va la vida y pierdes lo esencial, el sentido de ser y de existir. Y yo creo que el clown es un personaje que nos recuerda quiénes somos en esencia. El clown es Oye, algo muy simple y muy humano y que habla de lo que es el ser humano, habla de la vida, habla de la soledad, habla de la muerte, ¿no? De los grandes temas que inspiran al ser humano a reflexionar. Entonces,
hasta cierto punto de filosofía, ¿no? ¿Perdón? Claro, y al final va conectando con la parte más emocional y por eso dices, el lenguaje del clown es el lenguaje del corazón, es lo que nos vincula con qué es lo que nos mueve como personas y cómo vamos conectando. Y quisiera aprovechar para preguntarte, porque el especial que estamos haciendo ahorita para septiembre es a propósito del Día Internacional del Mimo. Yo sé que tú también trabajas con la pantomima. ¿Qué diferencia hay entre un mimo o un clown, Asis? Bueno, la pantomima, digamos, clásica o la pantomima de estilo, de la corriente de Cros, de Marcel Marceau, era una, digamos, una representación, digamos, eh, creaba escenas, eh, no había no una ruptura de la cuarta pared en la pantomima de estilo, ¿no? O sea, había un gran virtuosismo en el trabajo del cuerpo y construye cosas imaginarias sin nada, con su propio cuerpo. Y hay técnicas de gran exigencia para poder hacer cosas con el cuerpo y que tú veas las cosas que no existen, ¿no? Que tú te las puedas imaginar claramente, ¿no? Así como todos conocemos que hacen el muro, bueno, pues hay la técnica Lecoq que se basaba en 21 movimientos para construir con esos movimientos todo lo que se te ocurra, ¿no? Pero pero no apelaba, por ejemplo, el trabajo de Marcel Marceau no era un trabajo de conexión con el público en términos visuales ni humanos. Él nos hacía una descripción de un universo imaginario en escena. Y tú veías cosas extraordinarias, ¿no? O sea, tú veías, pues, que entraba a una tienda de máscaras y se cambiaban las máscaras. Veías una historia narrativa con una dramaturgia silenciosa, sin palabras, muy virtuosa, pero la veías allá arriba. Y, y es un poco teatral, porque al final no había cuarta pared, ¿no? Y lo que hace el clown es romper ese muro de cristal para finalmente mirar a los ojos a la gente y preguntarle cómo estás o dialogar de mirada a mirada. Y lo que importa es construir un momento memorable que se agota muchas veces en sí mismo y cada nueva experiencia es una nueva aventura, una nueva vivencia donde tratas de construir un momento importante, ¿no? Humano. De Un eso se trata, momento, ¿no? un momento vivo de comunicación con el público, de diálogo constante, ¿cierto? Claro, o sea, mucha gente dirá que principalmente de risa, claro que sí, de risa, pero también, pues, hay muchas maneras de ser clown. Este, a mí pues, me parece que uno debe de ser un representante un poco de un momento histórico, ¿no? De un momento histórico, de un momento social, de un momento verdadero. O sea, representas una generación de humanidad, ¿no? Entonces, es importante profundizar más que nada más hacer reír. O sea, hacer reír es muy importante, pero también es importante, pues, pensar, entrar en, en circunstancias emotivas, ¿no? Claro. Y Oye, reflexionar. y toda esta visión, porque, bueno, estás planteando aspectos importantes de nuestro contexto social, político, y en acompañarte también para nosotros es muy importante hablar como de politizar, por ejemplo, cuestiones como el acompañamiento de las personas, la psicoterapia. Eh, Hay un personaje que también está muy relacionado con el clown, que es el bufón, que es un personaje como más transgresor que el clown, pero que lleva a la reflexión profunda, a la crítica social, no siempre tan amorosamente como el clown. Alguna vez le escuché decir, creo que a Leo Bassi, que decía que el bufón también es amoroso, pero le da pena hablar del amor, pero es más crítico. Cuéntanos un poquito de esa visión del bufón, Asis. Sí, pues el bufón, yo creo que la labor del bufón es despertar a la gente de ese estado de adormecimiento y de inconsciencia en el que se vive social. Es decir, la gente es manipulada por un gran sistema y por intereses macroeconómicos, por intereses fácticos.
Alguien organizó cómo son las sociedades, cómo son los centros comerciales en todo el mundo, cómo son los sistemas de vida, y otros obedecemos. Ese es el bufón moderno. Entonces el bufón lo que tiene que hacer, o lo que tendría que hacer, sería en este momento histórico, despertar a la gente de esa falsedad de vivir consumiendo y, digamos, pues haciendo a la gente responsable de la depredación que se está llevando el planeta, porque tienes que cambiar de teléfono cada año, porque todo lo que compras hay que volverlo a comprar para que le funcione a unos cuantos y lo siga haciendo ricos. Entonces, el bufón tiene que despertar la conciencia de la gente, y eso no puede ser algo amable. Tiene que poner sobre la mesa a la gente, enseñarle a través de un espejo lo ingenua que puede ser. Y en eso, pues, me enfocaría mucho en el trabajo de Leo, que para mí pues, es el gran bufón. Realmente sí existe un bufón en este momento histórico, pues sí se llama Leo Bassi, y sí es una gente que engaña al público en cualquier momento, en sus espectáculos los engaña, y después les quita la silla y los deja caer, y les dice, pues, si yo los estoy engañando que soy un payaso, si yo soy un payaso y los estoy engañando con esta tontería, que todos creen en el shalalala, imagínense lo que hacen esos güeyes que tienen poder. Yo soy solo una persona y acaban todos de caer en el engaño que les estoy poniendo. Digo, la gente es ingenua porque eh, pues apela más al pensamiento mágico. O sea, piensa que, o sea, en lugar de razonar y encontrar sentido, pues, es más fácil, este, digamos, creer, por ejemplo, en la magia, ¿no? O en los extraterrestres, o en lo que dicen que dicen. Entonces, o en los masajes. Algo padrísimo que dijo Leo en la pandemia fue, eh, fue una frase que a mí me encantó, porque empezó a morir mucha gente. Y fue algo muy fuerte al principio, que empieza a morir gente en todos los países, ¿no? Y él dijo, bueno, algo de bueno trae el COVID. Si te enfermas de COVID, vas, ¿cómo se llaman los chocheros? Los que toman, te dan chochitos. ¿El homeópata? Sí, si te enfermas de COVID, ¿vas al médico o al homeópata? O sea, es una reflexión importante, ¿no? Porque en realidad lo que él está diciendo es, ya cuando te enfermas y viene algo así de real, pues apelas a la ciencia, ¿no? A la ciencia, lo que más cercano al razonamiento y a lo que puede curar y a las vacunas y a lo que sea. Entonces, eso dijo, algo así dijo, ¿no? Cuando algo bueno trae el COVID, que es cuando te enfermas de COVID, pues ya te dejas de jaladas y entonces vas, a lo que tiene que ser, ¿no? O sea, entonces en ese sentido, lo que quiero decir es que el bufón hace eso, digamos, hacer que la gente choque contra la pared y se dé cuenta de que no está razonando bien, de que no se está dando cuenta y la pone en evidencia, ¿no? Confronta un poco más desde una parte de la agresividad, ¿no? Aquí a veces hemos hablado en acompañarte de la diferencia entre violencia y agresividad. La violencia tiene más que ver con justo el maltrato de las personas porque se les quiere obligar a hacer algo, pero la agresividad tiene más una función como en los animales, de la protección de la vida, justamente, una agresividad que mueve al cambio, que busca visibilizar, que incomoda, pero intenta transformar las miradas. Y creo que el bufón tiene más que ver con esa mirada de agresividad, pero para mover, para reaccionar, para que la gente reaccionemos, ¿cierto, Asís? Pues no sé si la palabra sea agresividad tampoco, o sea, yo no creo que Leo sea agresivo, o sea, lo que pasa es que tiene una personalidad, digamos, yo hablo de Leo porque yo creo que sí es un bufón con muchos argumentos teóricos, culturales, es un intelectual, además que lee muchísimo, que está muy consciente de lo que está pasando en el mundo, que él le apuesta a confrontar a los problemas de gran dimensión macroeconómicos y golpear ahí arriba, fuertísimo. Entonces, para mí, él es el bufón. O sea, esta otra cosa es
hacer un taller de bufón y así pues, ver que te deformas y que puedes hacer ciertas cosas, pero ya hablando de bufones, como eran los bufones en las castas de los reyes, que tenían derecho a hablar con los reyes y a opinar sobre sus decisiones, pues tenemos solo a este personaje. Este es un verdadero bufón. Y no lo llamaría agresividad necesariamente. Lo que pasa es que sí tienes que tener una personalidad muy, o sea, muy fuerte para poder pararte en, pues en guetos de poder tan, digamos, tan fuertes y ahí criticarlos. Tienes que tener, porque no lo hace nada más, digamos, como payaso, como bufón o como clown en sus espectáculos, lo hace en la vida. O sea, él ha ido al Congreso de Estados Unidos, ya se ha infiltrado ahí en el Congreso de Estados Unidos y se ha comido mierda delante de todos para decirles las decisiones que estaban haciendo mal, ¿no? Claro, Este, él ha boicoteado, él ha boicoteado el Big Brother, tiene un espectáculo que critica la religión como un medio de, digamos, de manipulación, el medio más poderoso de manipulación masiva, ¿no? Y lo han claro, querido matar en el Teatro Alfil de Madrid, ¿no? Eso lo sabe mucha gente, le pusieron una bomba, ¿no? La claro. detectaron a tiempo y todo, y sí sacaron el aparato y todo, o sea, lo amenazaron, por eso supieron. Este, bueno, pero agresividad, la agresividad es la que siente la gente, que más bien cómo la toma la gente, lo que está tomando es una postura para hacer consciente a la gente, pero no necesariamente es una agresividad hacia la gente, ¿no? Es, es un estado de poder en el que te tienes que poner, porque la risa también tiene tiene, tiene una gran posibilidad de cambiar, de transformar, o sea, es un gran poder la risa, ¿no? Claro. Para Entonces, al sistema, al mismo sistema, ¿no? pues sí, al sistema y a cada individuo, ¿no? Porque yo he visto espectáculos en Brasil, de Leo y en otros países donde la gente se siente profundamente encabronada, indignada y se sale, ¿no? Oye, déjame ver por qué no está cargando aquí mi compu, no se me vaya a apagar. Dame un Sí, sí, segundo. adelante, adelante. Es que pues tengo aquí unos detalles. Vivo en medio, entre México y Cuernavaca. Entonces, pues ahorita estoy aquí en el DF, pero tengo que tener aquí este cargador que ya no está muy bueno. Sí, En no te fin, preocupes. bueno, pues eso, digamos, la responsabilidad de quien se pone en ese lugar. Digamos, la risa es un gran poder, pero también hay que decidir para qué la quieres usar, ¿no? Este, y también en qué dimensión de risa te quieres poner, porque pues, hay muchas maneras de hacer reír y hay muchas maneras de percibir, hay muchas maneras de ser payaso, de ser clown o de ser bufón. Definitivamente. Ahorita vamos a entrar a esa parte. Aprovecho para invitarles de nueva cuenta que estamos charlando con Asis Wal. Si gustan ponerse en contacto con él, seguirlo en sus redes, ver en qué anda proponiendo, pueden seguirlo a través de Facebook, de Instagram como Asis Wal con Z, lo vamos a poner también en las viñetitas y pueden buscar su página que es www.asiswal.com. También les invitamos a las redes de acompañarte en Facebook, en TikTok, en YouTube. Tenemos un blog, Instagram y Twitter. Y también invitarles, aprovecharles para el especial de octubre que tiene que ver justo con eh, erradicar la violencia a propósito del Día Mundial de la No Violencia. Eh, Asis, hablando de la risa, cuéntanos un poco de este término que planteaba mucho de Anatoly Lokachuk, de la risa sagrada. ¿De qué va este término de la risa sagrada? Bueno, que la risa, pues hay risas, mira, hay diferentes tipos de risas. Hay risas claramente que denigran a las personas y hay risas que elevan a las personas, se elevan el espíritu, ¿no? Es muy fácil pues, ver a gente dándose zapes o agarrándose los genitales y haciendo bromas soeces y reándose con risas agudas.
y dándose de zapes, o sea, digamos, hay una responsabilidad en la elección de lo que quieres hacer y de las risas que quieras lograr hacer. Me parece que fue Carl Valentin el que apostaba en un bar en Londres o en Viena, no me acuerdo, no recuerdo en dónde, pero y les decía, ¿con qué quieres que se rían hoy? ¿Con A, con E, con I, con O o con U? Y lo tiraban de a loco los meseros, y entonces les decía, pongan dinero y los voy a hacer reír. Hoy a la gente va a reírse con A, o la va a hacer reír con I, o con O. Entonces él exploró muchísimo esta, esta intención energética de cómo haces que se ría la gente, de qué manera energética haces que se ría, ¿no? Entonces, bueno, digamos, el chamanismo del clown pues, tiene que ver con varias cosas. Con este estado de conciencia de lo que quieres hacer, con el estado de conciencia de la responsabilidad que implica hacer reír y sentir, con la conciencia que ya deja de ser azarosa del cuerpo hipnótico, es decir, que el cuerpo tiene movimientos que pueden someter a las personas, así como hacia Hitler, hacia abajo, o que puede abrir a la gente canales de energía, o cerrar o intimidar. El cuerpo sin palabras es capaz de hacer, de dar información en lenguaje no verbal, acompañado de palabras o de sonidos o de tonos sonoros, pues puede provocar en la gente distintas cosas, ¿no? Entonces, el clown abre a la gente, no la cierra, ¿no? Eh, sí, pues, y bueno, pues hay una coincidencia de las culturas geyocas, los aborígenes de Brasil y tantas culturas, incluso los, ¿cómo se llaman? Los huicholes, todos tienen ritos de risa, ritos para reír, coinciden en eso, ¿no? Y esos ritos siempre son oficiados por chamanes, generalmente. Este, y la risa, pues, como un elemento humano que surge de la misma persona, a partir de las provocaciones del chamán, y que sirve para curar, ¿no? Para curar, para sacar a los demonios, hay muchas interpretaciones, digamos, de orden místico, ¿no? Este, Pero bueno, tratando como de entender esta concepción de la risa también para la fertilidad de la tierra, pues se le da un valor y una concepción como la risa sagrada, ¿no? O sea, la risa puede llegar a una dimensión sagrada. Depende de cómo la ejecutas, ¿no? Y también de tu búsqueda, ¿no? Este, yo creo que es así como hablar de los géneros del payaso, ¿no? Payasos eh, cara blanca, hay payasos rojos o augustos, cara y contra cara, hay payasos negros, hay clowns puros, o habían. Y entonces antes, pues tenías que hacer una sola manera de trabajar. Yo creo que actualmente ya el clown se desplaza por las distintas máscaras, ¿no? O sea, antes tú te aprendías una manera de trabajar como payaso de acuerdo a tus características personales, así como en la comedia del arte. Tú si eras así, más hacia, con la más elegante, más mamón, por decirlo de alguna forma, entonces hacías el payaso blanco, si eras más, ¿sí? Pero si eras más torpe y tenías características más, pues más de corazón, tenías, pues tonto, pero con el gran corazón, pues entonces hacías al Augusto, ¿no? Y si eras Claro. más irónico, incisivo y fregón y fastidioso, entonces hacías al negro. Entonces te especializabas en uno. Y yo creo que ahora ya uno se desplaza por ellos, por cualquier máscara, y sobre todo trata de enfocarse en el clown, que bueno, pues esto que es más humano, porque los payasos, acuérdate que eran como extraterrestres, se vestían los hermanos Fratellini, los Rastelli, tú veías sus vestuarios y bueno, eran una cosa rarísima, haciendo y maquilladísimos, y el clown pues es mucho más humano, como Chaplin es más humano, Keaton, todos ellos ya son más personas, ¿no? Y ya se centran menos en gags se centran menos en los gags y en los números de payaso y hablan más de la vida misma, de los grandes temas de la existencia humana.
Y en ese sentido, pues la risa también, te puedes desplazar en las distintas risas, pero realmente yo creo que sí, uno tiene que, el personaje tiene que estar definido por un tono, así como de música, pues un tono de risa con la que me voy a reír con este payaso. Y es por esa razón que a ti te puede gustar un payaso, otro payaso, o empatizas con Django Edwards, que tenía un humor pues entre bufonesco y grotesco, y a veces demasiado transgresor, pero para mí, en mi opinión, con un gusto muy particular, ¿no? Que, distinto que el humor transgresor de Leo Bassi, es decir, o que Tortel Portrona, o que Garry Hooter, o sea, digamos, al final cada payaso tiene una manera de reír, ¿no? De hacer reír, una energéticamente tiene una forma de hacer reír, y ahí se centra el chamanismo, es decir, es que es única esa manera. Tú no quieres ver a un payaso nada más a cualquier payaso, tú quieres ver a uno, tú quieres ver a Slava, porque a ti te gusta el tempo de Slava y el tipo de risa que te provoca Slava, ¿no? Y hay a quien le gusta mucho que le enseñen las salchichas así Django y que haga cosas así. Ahora que lo extrañamos tanto porque acaba de fallecer y estamos en realidad en el gremio de los payasos del mundo, pues en un estado de despedida. Sabemos que su espíritu se queda, que todo lo que él se convirtió en un ícono, hizo muchísimas cosas, pero así como él es una gran identidad, pues cada gran payaso es una identidad, y uno lo que quiere ver es esa, empatizas con esa manera, con esa propia manera. Si ves a Chucho, pues también hay quien empatiza con eso, a eso le gusta, ¿no? ¿Y por qué? Pues es que cada payaso tiene una energía en sí mismo, ¿no? Entonces, de ahí, yo creo que de ahí también hay una parte chamánica, ¿no? Que es la individualidad, que no es aprenderte las cosas de los demás, sino, bueno, este es su energía, esta es una identidad. Claro. Al final tiene mucho que ver con lo que nos mueve a cada persona, qué conecta de mí, de mi historia, con lo que estoy viendo en escena y cómo me va moviendo y me va vinculando. Y parte de lo que estás comentando, has compartido desde el inicio también, en tu caso, tiene mucho que ver con el cuidado de las personas, ¿no? Y en ese sentido, para nosotras como personas en acompañarte, nos es importante hablar de los procesos formativos también, de acompañar a las personas. Promovemos, poco antes de esta charla formal, te estaba explicando un poquito de lo que hemos hecho relacionado con el clown socioeducativo. Promovemos una perspectiva de acompañamiento desde ahí. Y en tu caso particular, Asis, yo sé que tú también acompañas procesos formativos para personas tanto en un ámbito lúdico o en ámbitos profesionalizantes. ¿Qué cambios has visto en las personas, en los procesos de las personas que han tomado un taller de clown contigo, Asis? Bueno, pues siempre es como un reencuentro con la libertad, la experiencia. Eh, yo lo que veo es que la gente cuando tomamos un curso de clown, tú lo tomas con alguien también porque te gusta esa forma de trabajar de esa persona, o porque en cada maestro vas a encontrar cosas diferentes, ¿no? Por eso es bueno tomar cursos con muy distintos maestros, ¿no? No es una situación de comparar uno con otro, sino que cada uno te va a dar algo distinto. A mí lo que me han dicho, digo, de las cosas más bonitas que me han dicho es que por estas razones que uno quería, soñaba hacer teatro y hacer humor, ¿no? Por estas experiencias. Y bueno, lo que hace uno en esas experiencias, más que enseñar, pues es conducir la energía de la propia gente, mediante ejercicios conductuales, yo lo que hago primero es como un ejercicio iniciático, donde todos nos bajamos de donde venimos, allá arriba, actores, bailarines, o de donde vengas, o te quitas hacemos ejercicios eh, conductuales de fragilización para que todos tiren las credenciales y nos volvamos personas.
Y a partir de ser personas frágiles, todos nos cuidamos juntos, porque todos nos exponemos a hacer cosas, todos nos arriesgamos a hacer cosas. Atravesamos por es como subirte a un barco a un viaje donde vas a subir, vas a atravesar por mareas y por mareas agradables, por momentos tranquilos, pero también tal vez por tormentas y donde nos tenemos que ayudar para no ahogarnos. Y al final el barco pues es la fragilidad, la humanidad y la conciencia de que somos frágiles, de que somos personas, ¿no? Y gracias a ese aspecto de este trabajo, o sea, de la manera en la que yo trabajo, pues creo que la gente nos vemos siempre en los talleres como personas de la misma dimensión de fragilidad, de la misma dimensión de humanidad, y todos nos disponemos a sumergirnos en el universo de las posibilidades de hacer reír, ¿no? Más allá de las recetas, porque también hay recetas y metodologías que concretamente sirven para transmitir, para ejecutar, para entender el tempo, ritmo, para entender cosas técnicas, pero como te lo decía desde hace rato, lo más importante no es hacer 20 pelotas, ni manejar 4 monociclos, ni hacer cuerda tensa muy difícil, ni nada, no, lo más importante para el payaso y para el clown es encontrar esta sintonía en la cual puedes comunicarte humanamente y la gente no quiere siempre salvar al payaso de cualquier posibilidad que le pase, cualquier fracaso, ¿no? Y están contigo. Entonces eso siempre se construye pues desnudándote de alguna forma, ¿no? Mostrando quién eres, ¿no? Y eso me parece que sí es una sacudida para la gente porque sí salen con un montón de herramientas, pero salen con un gran ejercicio de sensibilización y de empatía. Por supuesto, y ahorita que te oigo narrar todas estas visiones, estas perspectivas, creo que por eso para nosotros en la investigación que hicimos, tiene mucho que ver con no solamente los procesos de generar humor, sino el hecho de vernos como personas, de entrar en ese proceso de vulnerabilidad, como tú mismo lo nombras, es como abrir espacio para decir, pues todas estamos en el mismo barco, tal como lo nombras con esta metáfora, y en ese mismo barco todas podemos entrar en los mismos asuntos, pasamos por las mismas problemáticas y que podemos llevar y aterrizar en un proceso creativo, en algo que pueda hacer reír, pero al final todas estamos como en las mismas condiciones, ¿no? De alguna u otra forma. Asis, estamos hablando con Asis Wall, invitarles a seguirlo en sus redes sociales, en Instagram, en Facebook, también en su página que es www.asiswall.com, invitarles a seguirnos en las redes de Acompañarte en Facebook, en YouTube, el blog, el Instagram y en Twitter, y también aprovechar para invitarles al especial de octubre que va a ser Erradicar la Violencia a propósito del Día Mundial de la No Violencia. Así estamos llegando casi al cierre de esta charla. ¿Qué reflexiones te gustaría como compartir, dejar en este cierre, justo en torno a la vulnerabilidad, a la empatía, tal como tú lo has vivido, tanto en escena como compartiendo los talleres desde el clown? Bueno, pues que uno tiene cada experiencia es nueva, o sea, yo tengo muchos años haciendo este trabajo, muchos años. Este, cada vez que vuelvo a hacer una función o una participación, o por breve que sea, eh, pues es la primera vez que lo hago, o sea, siempre por supuesto que estoy lleno de una gran experiencia, pero siempre disponerse a aprender, a vivir un momento que es el espacio del presente. O sea, el clown vive aquí y ahora, respira el aire del presente, percibe el sabor del presente, toca lo que hay presente, ve, o sea, los sentidos están conectados con el presente. Y por otro lado, o sea, es que eso es fundamental
Y por otro lado, hay una parte muy racional, que es que el clown se está viendo también a sí mismo, se está viendo para tomar las mejores decisiones en esta experiencia, eh, pues que se agota autotélica. Esto quiere decir que se agota en sí mismo, en esta vivencia de presente. Este, creo que es una diferencia, es que creo que es como el desarrollar un sentido de conciencia de dónde estás, también de las decisiones que vas tomando. Estás como si tuvieras un tú adelante de ti, ¿no? Este, eh, sí, pues, eh, y por eso es tan placentero, porque en realidad vives con una gran plenitud y con una energía que va de vuelta siempre, porque cuando la gente percibe esa sinceridad, eh, regresa la energía y la regresa a través pues, de risas, de emociones, de miradas. Este, no, nunca lo he visto como un trabajo, lo he visto siempre como una forma de vivir. Eh, Supe desde muy chico que tenía que iba a hacer esto, que quería hacer esto. Y me sigue divirtiendo, me sigue emocionando, me sigue mm, entusiasmando mucho cada vez que me toca salir y mirar a la gente. Cada vez que, pero no la veo desde arriba, la veo desde sentarme al lado. O sea, estamos en el mismo nivel de personas siempre. Esa sería como la reflexión y sobre todo pues que somos, como decía Chaplin, ¿no? Que la risa es la distancia más corta entre dos personas o entre las personas en sí, ¿no? Entre todas las personas y es muy evidente cuando ves a un payaso o a un clown disfrutando su trabajo, que finalmente se vuelve una experiencia, es como una invitación a cenar, donde todos somos comensales y comemos lo mismo. Y lo que estamos comiendo, que en realidad el clown nada más lo está viendo, es como quitar lo que está ahí, pues ahí está el humor, nada más hay que dejar que la gente lo vea. Es como si hubiera una bruma y disiparla, y el humor está ahí en medio de la bruma y lo vamos haciendo todos, ¿no? Y después la gente misma lo va quitando, ¿no? Y tú ya nada más eres un medio para estar ahí en medio donde la gente empieza a hacer esto, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues sí es una herramienta muy útil en las sociedades modernas y por eso se ha puesto también de moda, o sea, se ha puesto en boga hacer este trabajo porque es una gran herramienta para reencauzar la vida y los valores fundamentales, lo esencial. Por supuesto. Y esto que estás diciendo, bueno, lo dices desde el papel de clown, desde tu quehacer cotidiano en escena y en tu propia vida, pero en efecto, creo que nos lo podemos traspolar y llevarlo justo a nuestra vida como personas, ¿no? El vivir aquí y ahora, el conectar los sentidos al presente, el vernos a nosotras mismas como personas, el tomar conciencia de dónde estamos y estar tomando decisiones constantes. Creo que esto que nos acabas de compartir como reflexiones, creo que es llevar la escena a la vida y la vida a la escena, que es un poco lo que hace el clown, ¿no? Vivir en la vida la escena y llevar a la escena la misma vida. Asis, antes de cerrar, algo, ¿quisieras dejarnos alguna invitación tomando en cuenta que esto lo vamos a transmitir por ahí de mediados de septiembre? ¿Qué viene para Asis Wall? Cursos, espectáculos, alguna invitación que quieras dejar. Bueno, pues en esas alturas de septiembre tendré, creo que el 22 de septiembre, ahí no recuerdo el nombre del espacio en Cuernavaca, Mm, pero te lo voy a decir para que lo escribas. claro que sí, por supuesto. Este, una función de un espectáculo muy bonito que se llama El Bestiario del Gesto. Un espectáculo mm, muy, muy interesante porque es sobre la memoria y tiene una dimensión plástica de gestos, de máscaras, es sumergirse en un universo
este, muy, ¿cómo se dice? Eh, pues sí, un universo muy particular, ¿no? Estéticamente muy bello. Entonces, pues los invitaría también que va a estar Garby Scooter en México. Tengo un espacio en Cuernavaca que se llama La Casa del Tonto, en donde ella estará en principios de noviembre dando un par de funciones de espectáculos distintos, uno que es Juana de Arco y otro que está haciendo con sus hijos, que ya son pues como de mi edad, de sus hijos. Ella es una payasa madura, pero es una de las mejores payasas del mundo. Y bueno, pues eso es lo que puedo recordar ahorita que tengo en septiembre. Eh, Gardy Peter, esta artista de Suiza, es ¿verdad? suiza, es una payasa suiza, sí. Es Perfecto, pionera y una de las payasas más reconocidas. Sí. perfecto, así pues no me queda más que agradecerte de corazón. Espero que la hayas pasado bien en esta charla. Claro que sí. Agradecerte por tu presencia, por lo que nos compartes, tanto en este momento como en escena. Mil gracias, Asis, por tu presencia. Un abrazo fuerte y gracias por estar en acompañarte con nosotros. Gracias a ti, Mauricio. Un abrazo para todos. Muy bien, pues a ti que nos estás escuchando, que nos ves, te dejo por lo pronto un abrazo pendiente hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta pronto.